A ver, pensá en esto por un momento. ¿Hay alguna frase que dijo tu madre o tu padre o la persona que te crió, una frase que vos no elegiste y que sin embargo terminaste viviéndola como si fuera tuya? Y no estoy hablando de un consejo, hablo de alguna frase que se te metió tan adentro que empezaste a actuar a partir de ella y no supiste en qué momento esa frase dejó de ser de la persona que te lo dijo y comenzó a ser parte de tu propia vida. Voy a mostrarte esto desde un libro que me parece extraordinario, Pedro Páramo. Lo escribió un mexicano, el mexicano Juan Rulfo. Apenas tiene 120 páginas. Y Gabriel García Márquez, cuando lo leyó, dice que lo repitió 5 veces hasta que aprendió varias partes del libro de memoria. Y se le atribuye a este libro el haber influido de manera directa en, bueno, la genialidad de Márquez, Cien años de soledad. El libro empezaba con un hombre que le prometía a su madre, allí en el lecho de muerte, que iba a ir a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo, en un pueblito llamado Comala. Y la madre le decía, antes de morir, que no fuera a pedirle nada, que le exigiera lo que les pertenecía, lo que estuvo obligado a darle, pero que nunca le dio. El olvido en que nos tuvo, cóbraselo caro, le dijo su mamá allí antes de morir. Así que Juan Preciado, que es como se llama el hijo de esta historia, le prometió a su madre que definitivamente lo iba a cumplir. Y fíjate lo que le está dejando esa madre, lo que le está dando en esta última frase, no es un recuerdo, no es un consejo para vivir mejor, le está dejando una manera de entender su propia vida, la vida como una deuda, el padre como un deudor y el hijo como un cobrador que tiene que ir a cobrar esa deuda en persona. Toda una estructura de pensamiento. Y Juan Preciado nunca eligió esta metáfora. Él la heredó en el último aliento de su madre. Y de tanto prometérselo, bueno, pues terminó yendo a Comala. Y llega a Comala en pleno agosto, con el calor pegándole en la cara, y se encontró con un pueblo vacío, con casas sin puertas, con calles sin nadie. Un arriero lo iba guiando por el camino y Juan Preciado le preguntó quién era ese tal Pedro Páramo. Y el arriero le dijo que era un rencor vivo. No más eso. Nada más. Esa fue la respuesta del arriero. Y quédate por un momento en esa frase, porque Rulfo no describió a Pedro Páramo. No dijo que era un hombre rencoroso ni que guardaba viejos resentimientos. Dijo que era un rencor vivo, como si el rencor fuera el material de lo que Pedro Páramo estaba hecho. Y es interesante porque Nietzsche, mucho antes que Rulfo, llamó a esto resentment, pero no ese resentimiento como la palabra que se usa todos los días de manera coloquial, sino como un rencor tan reprimido que no se puede dirigir en contra de quien lo provocó y que termina convirtiéndose en la base desde lo cual esa persona construye lo que le parece bueno o malo en el mundo en el que habita. O sea, Pedro Páramo no tenía rencor, Pedro Páramo era rencor. Y quédate con esa imagen porque yo creo que es medular para todo lo que pasa dentro de esta historia fantástica de Rulfo. Entonces, bueno, al llegar, Juan Preciado se puso a hablar con la gente de Comala, una mujer lo alojó, otra le contó historia, y vos vas leyendo y vas sospechando que algo raro está pasando en ese pueblo antes que el propio libro te lo confirme, hasta que después vos descubrís que toda esa gente está muerta, todo el pueblo, cada voz que Juan Preciado escuchaba. Cada una de esas voces era en realidad el murmullo de alguien que ya había muerto hacía años y él, sin darse cuenta, había entrado a una especie de cementerio gigantesco que todavía parecía respirar. Y lo termina matando literalmente eso, esa acumulación de voces que existían allí en Comala. Y él mismo lo dice ya una vez muerto allí en su tumba, hablando con otra alma que compartía el espacio. Él dice que lo habían matado los murmullos, o sea, no lo mató el calor de agosto, no lo mató ningún cuchillo, lo mató el peso de tanta gente hablándole al mismo tiempo, desde las paredes o desde el aire del pueblo de Comala. Y hay un dato que me pareció muy interesante que encontré investigando esto que me pareció revelador, porque antes de llamarse Pedro Páramo, este libro estuvo a punto de llamarse Los Murmullos. O sea, Rulfo dudó en algún momento entre ponerle el nombre del hombre
o el nombre del sonido que mataba a ese hombre. Y esa duda ya te decía de qué se trataba realmente el libro. O sea, no era una historia sobre un cacique poderoso, era la historia de lo que queda de una persona cuando el cuerpo se va y se queda allí esa historia repitiéndose como un loop para siempre. Y pienso que eso no es una idea folclórica mexicana sobre fantasmas. No, no, no. Creo que es lo que le pasa a alguien que lleva 20 años contando la misma historia sobre por qué su vida salió como salió, utilizando siempre las mismas palabras, el mismo lenguaje sin corregir nada. O sea, vivo todavía, pero repitiéndose lo mismo como si ya estuviera muerto. Ahora, ¿quién era Pedro Páramo de verdad? Bueno, también era un cacique, un hacendado que se fue quedando con las tierras de todos sus vecinos. Y no lo hizo a los tiros necesariamente, lo hizo con papeles, con precisión, con matrimonios arreglados a conveniencia y con esa idea que él mismo repetía una y otra vez en el libro, o sea, de que la ley de ahora en adelante la iban a hacer ellos. Y en medio de esa metáfora de vida, tuvo docenas de hijos, reconocidos y no reconocidos, los tuvo regados por todo el pueblo, y amó de verdad a una mujer, a una sola, a Susana San Juan. Y ahí hay una escena en Susana San Juan que me parece a mí tan poderosa y que ilustra de manera tan clara todo lo que se va repitiendo como una especie de patrón aquí en Pedro Páramo. Porque de chica, su propio padre la bajaba con una soga hasta el fondo de un pozo de una mina abandonada. La mina estaba oscura y el objetivo era que la niña le trajera cosas que podía encontrar allí abajo. La bajaba y la bajaba sin saber con qué se iba a encontrar porque todo estaba oscuro hasta que ella podía pisar los pies y tocaba una calavera y el padre desde arriba, bueno, le decía que buscara y ella le decía que había huesos de muertos y el padre le decía que buscara monedas de oro. Y mira lo que esto construye en la mente de Susana San Juan, porque es una metáfora muy clara. Ella aprendió desde muy chica que el mundo de arriba solo la quería si ella volvía con algo valioso que pudiera sacar de la oscuridad. Y toda su vida adulta, de algún modo, fue exactamente eso. Alguien que aprendió a irse para adentro, a un lugar muy oscuro, donde nadie pudiese ir a buscarla. Y cuando no podía sacar nada valioso que pudiese responder a las expectativas de quien esperaba arriba, ella elegía seguir viviendo en ese pozo profundo y oscuro. Y creo que por eso cuando de grande el pueblo la creyó loca, ya no estoy seguro si en realidad lo estuviera. Creo que se fue mentalmente a un lugar donde ni siquiera Pedro Páramo, con todo su poder, con toda su tierra, con toda su plata, pudo jamás alcanzarla. Y cuando finalmente murió, él contó el momento en que la vio irse y dijo que pasó rozando con su cuerpo las ramas de un paraíso, que es un árbol que crece en México junto a los caminos, y que se llevó con su aire las últimas hojas de este árbol. Y hay un estudio muy interesante que hace Gustavo Tatis de la obra de García Márquez y ve exactamente esa misma imagen, que ve a una mujer llevándose las hojas de un árbol al pasar cuando muere. ¿Te acordás? Él hablaba de ese momento de Remedios la Bella subiendo al cielo en 100 años de soledad. Y para mí es genial ver cómo Rulfo y García Márquez utilizan una imagen muy similar para ilustrar dos muertes significativas en sus obras respectivamente. Y bueno, y siguiendo con Pedro Páramo, quizás ya te estás preguntando esto mientras me escuchas, o sea, ¿por qué Comala estaba vacío cuando llegó Juan Preciado? Y la respuesta no es que había sucedido algo sobrenatural, había sido una venganza, porque cuando murió Susana San Juan, el pueblo entero, en vez de guardarle duelo, el duelo que Pedro Páramo hubiese querido recibir por la muerte de la mujer que amaba, el pueblo hizo todo lo contrario, armó una fiesta enorme, con músicas, con apuestas, hasta llegó un circo para celebrar. Y Pedro Páramo, encerrado en su cuarto, juró vengarse. Dijo que se iba a cruzar de brazos y que Comala se iba a morir de hambre. Y así lo hizo. Dejó de trabajar la tierra, dejó que todo se pudriera y condenó al pueblo a la ruina total, solo porque no supieron llorar a su mujer como él necesitaba que la lloraran. Y fíjate la coherencia espantosa de todo esto. Un hombre que era de entrada un rencor vivo y que terminó demostrándoselo
a todo un pueblo. Y esta es una genialidad de Rulfo, porque no hizo falta que él agregara nada en el camino. O sea, la metáfora del principio ya contenía el final. Y hay algo más que a mí me tocó bastante cuando lo investigué, porque Rulfo se crió en el sur de Jalisco, en un pueblo que se llamaba San Gabriel, que con el tiempo mucha gente lo empezó a asociar con la propia Comala de la novela. Y sucede que en el año 1923, cuando él tenía 6 añitos de edad, mataron a su padre de un balazo en un pueblo cercano. Y cuando trajeron el cuerpo de noche, la gente que lo estaba acompañando lo iba trasladando con antorchas encendidas y desde lejos el llano parecía estar ardiendo. Y de allí sale el título de otro de sus libros, El llano en llamas. Pasa que 4 años después murió también su madre. O sea que a los 10 años Rulfo había quedado huérfano de los dos. Y dentro de su propia novela, el padre de Pedro Páramo también muere de una bala que nunca se supo de dónde vino. Estaba en una boda ajena y él ni siquiera era el blanco de aquel disparo. O sea, nota que Rulfo no inventó ese dolor. Él lo traía adentro antes de escribir Pedro Páramo. Y mira lo fantástico de esto, porque él viene a cerrar el libro con la misma vuelta de tuerca con la que empezó. Porque el que finalmente mató a Pedro Páramo al final de la novela fue Abundio, un pobre hombre al que se le acababa de morir la esposa, alguien que llegó pidiendo una ayuda para el entierro y Pedro Páramo, en vez de responderle, se escondió bajo las cobijas. No sabemos por el texto qué fue exactamente lo que pasó en medio, pero sí sabemos los gritos que vinieron después, el cuchillo lleno de sangre en la mano de Abundio, y ese Abundio era el mismo arriero sordo que había guiado a Juan Preciado hasta Comala en la primera página del libro. O sea, el hijo que abría la novela guiando al forastero era el mismo hijo que la cerraba matando al padre, sin que Pedro Páramo, por lo menos hasta donde el texto lo muestra, llegara nunca a reconocerlo. Y ahora volvamos a la pregunta que abrió este video. O sea, porque Juan Preciado no eligió la metáfora de la deuda que su madre le dejó y que finalmente murió por ella. Pedro Páramo no eligió un rencor vivo, se lo pusieron encima antes de que él pudiera decidir nada y actuó cada día de su vida exactamente como esa palabra le indicaba. Comala, pensá en Comala, Comala entera, que se quedó después viviendo, aún después de muerta, dentro de sus mismas conversaciones. Esas conversaciones que tuvo toda su vida y a que aún después de muerta siguieron repitiéndose así como un loop constante. Y vos también cargas metáforas que no elegiste. Quizás la vida como una deuda que hay que cobrar, quizás el rencor como tu identidad, quizás la costumbre de irte para adentro, a oscuras, cada vez que el mundo de arriba te pide algo que no podés darle. Pero la diferencia entre vos y los personajes de este libro es que ellos nunca se enteraron de qué metáfora los estaba viviendo a ellos. Pero vos sí podés encontrar esa metáfora, vos sí podés entenderla y vos sí podés comenzar a elegir en qué metáfora tuya tú eliges vivir la vida que quieres construir. Este libro se publicó en México en el 1955 y Carlos Fuentes dijo en su momento que era la mejor novela jamás escrita en México. Y a García Márquez se le atribuye haber dicho que era la más bella escrita desde el nacimiento de la literatura en español. Y después de esto no hace falta estar de acuerdo con la medida exacta de estas frases, porque creo que las dos ya apuntan a lo mismo. O sea, este es un libro que no te explica nada de más, que confía en que vos vas a encontrar por vos mismo la metáfora que está sosteniendo tu vida. Y mira, Pedro Páramo murió sin reconocer al hombre que finalmente lo mataba. Y era uno de sus propios hijos. Uno más de los tantos que nunca quiso ver como suyos. Se negó a verlo. Y esa es quizás la advertencia más real de todo este texto. Porque la metáfora que te gobierna casi nunca llega de afuera, disfrazada de enemigo. Generalmente lleva años muy cerca de ti, con una cara conocida y te termina destruyendo mucho antes de que vos aprendas a reconocerla como propia. ¿Cuál es esa metáfora muy familiar que es tan cercana que ni siquiera te has detenido a mirarla, a contemplar si realmente tiene sentido seguir viviendo dentro de ella? Solo la aceptaste porque alguien te la instaló. Pensalo.